Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. La energía está por las nubes porque hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar. Prepárense para sumergirse en un mar de emociones, especulaciones y por supuesto, mucho pero mucho chisme turco. Hoy vamos a desmenuzar el rumor más jugoso, el que ha estado haciendo temblar Instagram, TikTok y todos los rincones del fandom de las series turcas. Estamos hablando de la posibilidad, la esperanza, el sueño de muchos, Can Yaman y Demet Özdemir. Sus nombres, Can y Demet, son como un mantra, una promesa de romance y alegría. Sus rostros iluminan nuestras pantallas y nos transportan a mundos de pasión y drama. Y sobre todo son la pareja que nos hizo creer, aunque sea por un ratito, en el amor de cuento de hadas, ese que vemos en la ficción. Hemos pasado meses, quizás años, analizando cada una de sus interacciones. Cada mirada furtiva, cada sonrisa cómplice, cada comentario aparentemente inofensivo ha sido examinado bajo el microscopio de la esperanza. Hemos construido teorías complejas, hilado argumentos convincentes y por supuesto, hemos sentido el amargo sabor de la duda. Pero, ¿qué pasaría si todo ese tiempo de espera estuviera a punto de llegar a su fin? ¿Qué pasaría si el sueño, la fantasía que hemos alimentado durante tanto tiempo, estuviera a punto de florecer en la realidad? Así que abróchense los cinturones, porque hoy vamos a adentrarnos en el corazón de este rumor explosivo, boda ya Can Yaman y Demet Özdemir, fecha confirmada. El amor triunfa. ¿Es una noticia verdadera? ¿Una simple campaña de marketing? ¿Un espejismo en el desierto de nuestras esperanzas? ¿O por el contrario, es la confirmación que hemos estado esperando con ansias? Vamos a analizar la información disponible, a evaluar la credibilidad de las fuentes y por supuesto, a soñar un poco juntos. Vamos a recorrer cada detalle, cada pista, cada indicio que nos permita acercarnos a la verdad. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a esta vorágine de emociones, un recordatorio rapidito. Si todavía no se han suscrito a mi canal, ahora es el momento perfecto. No querrán perderse ninguna actualización sobre este tema, ni ningún otro chisme jugoso del fascinante mundo del entretenimiento turco. Activen la campanita para recibir notificaciones y no perderse nada. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. La noticia ha corrido como un reguero de pólvora. Boda ya Can Yaman y Demet Özdemir, fecha confirmada. Los titulares han invadido las redes sociales, los foros de discusión y hasta los grupos de WhatsApp de las fans más acérrimas. Pero como siempre debemos mantener la calma y la objetividad. En el mundo del espectáculo la información suele ser un juego de espejos, donde la realidad se distorsiona, se infla o incluso se inventa por completo para generar clics, atención y en última instancia dinero. Entonces, ¿qué es lo que realmente sabemos? Bueno, la supuesta confirmación de la boda proviene de diversas fuentes, algunas más creíbles que otras. Varias revistas de farándula turcas han publicado artículos al respecto, citando fuentes cercanas a la pareja. Estas fuentes anónimas afirman que Can y Demet han estado saliendo en secreto durante los últimos meses, después de reencontrarse durante un evento benéfico de alto perfil en Italia. Un evento donde, por cierto, ambos se mostraron especialmente cariñosos y cómplices. Según estas fuentes, la chispa que encendió sus corazones durante el rodaje de Erkencikus Pájaro Madrugador, nunca se apagó por completo. El éxito meteórico de la serie, la química innegable que se palpaba en cada escena y la presión constante de los fans crearon un ambiente que, si bien parecía propicio para el amor, también generó una enorme presión y estrés. Se dice que después del final de la serie, ambos decidieron tomar caminos separados para enfocarse en sus carreras individuales y encontrar su propia identidad fuera de la vorágine mediática. Una decisión comprensible considerando la magnitud del fenómeno Erkencikus. Pero el destino, con su peculiar sentido del humor, tenía otros planes. El reencuentro en Italia, al parecer, fue el detonante que necesitaban para darse una segunda oportunidad. Las fuentes afirman que Can y Demet han estado viajando juntos discretamente, pasando tiempo en lugares remotos y exclusivos para evitar la atención de los paparazzi y mantener su relación lejos del escrutinio público. Lugares como las islas griegas, la costa amalfitana en Italia y hasta pequeños pueblos con encanto en el interior de Turquía. Y aquí es donde entramos en el terreno de la pura especulación. Según los rumores, la boda se celebrará en secreto, en una isla paradisíaca en el Mediterráneo, con una lista de invitados muy reducida que incluirá solo a familiares cercanos y amigos íntimos.
Se habla de una ceremonia íntima y romántica, alejada del glamour y la ostentación de las bodas de celebridades tradicionales. La fecha supuestamente confirmada es en algún momento del próximo mes, aunque no se ha especificado el día exacto. Se rumorea que están buscando un lugar con viñedos y una vista impresionante al mar Egeo. Ahora bien, es fundamental recalcar que ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado públicamente esta información. Sus representantes tampoco han emitido ningún comunicado oficial al respecto. Esto, por supuesto, levanta muchas dudas y nos obliga a ser extremadamente cautelosos con lo que leemos y escuchamos. La prudencia es clave en estos casos. Pero a pesar de la falta de confirmación oficial, hay algunos indicios que alimentan la esperanza de que este rumor tenga algo de verdad. En primer lugar, la química entre Can y Demet es innegable. Quienes vimos Erkencicus recordamos la magia que emanaba de la pantalla cada vez que compartían una escena. Su conexión era tan palpable que resultaba difícil creer que no hubiera algo más allá de la simple actuación. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, todo indicaba una conexión profunda y genuina. En segundo lugar, ambos han expresado en numerosas ocasiones su admiración y respeto mutuo. En entrevistas han elogiado el talento del otro, su profesionalismo y su buen corazón. Han hablado de la conexión especial que compartieron durante el rodaje de la serie y de cómo esa experiencia los marcó para siempre. Han reconocido que Erkencicus fue un punto de inflexión en sus vidas y que la relación que construyeron durante ese tiempo fue invaluable. En tercer lugar, la presión de los fans es inmensa. Durante años los seguidores de Erkencicus han rogado a Can y Demet que se den una oportunidad en la vida real. Han creado hashtags que se han convertido en tendencia mundial, han firmado peticiones online y han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y aliento. Esta presión constante, aunque pueda ser abrumadora, también puede ser un factor que influya en la decisión de la pareja. La opinión pública, en ocasiones, puede ser una fuerza poderosa. Pero por supuesto, también hay razones para dudar. En el mundo del espectáculo, las relaciones a menudo se fabrican o se exageran para generar publicidad y aumentar el rating de las series o películas. Can y Demet podrían estar simplemente jugando con las expectativas de los fans para mantener viva la llama de Erkencicus y asegurar el éxito de sus futuros proyectos. Una estrategia de marketing inteligente, aunque quizás un poco cruel para los fans más ilusionados. Además, ambos han estado involucrados en otras relaciones desde el final de la serie. Demet se casó recientemente y se divorció poco después, mientras que Can también ha tenido varias parejas conocidas. Esto hace que sea más difícil creer que hayan estado saliendo en secreto durante tanto tiempo. La logística de mantener una relación en secreto, especialmente siendo figuras públicas, es extremadamente complicada. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que en este momento, no podemos afirmar con certeza si la boda de Can Yaman y Demet Özdemir es real o no. La información es contradictoria, las fuentes son anónimas y la falta de confirmación oficial nos obliga a ser escépticos. Debemos mantener la mente abierta y no dejarnos llevar por la emoción. Sin embargo, tampoco podemos descartar la posibilidad de que el rumor tenga algo de verdad. La química entre Can y Demet es innegable, su admiración mutua es evidente y la presión de los fans es enorme. Si a esto le sumamos el hecho de que ambos están solteros y que podrían estar buscando una segunda oportunidad en el amor, la idea de una boda secreta en una isla paradisíaca no suena tan descabellada. Un cuento de hadas moderno. En definitiva, solo el tiempo dirá si Can Yaman y Demet Özdemir están destinados a estar juntos. Mientras tanto podemos seguir soñando, especulando y analizando cada pista que encontremos. Y por supuesto podemos seguir disfrutando de su talento y de la magia que crean en la pantalla. Y hablando de magia, ¿se imaginan cómo sería esa boda? Demet luciendo un vestido blanco espectacular, diseñado quizás por un famoso modisto turco, Can esperándola en el altar con una sonrisa radiante, el sol brillando en el Mediterráneo y el amor flotando en el aire. Sería como un cuento de hadas hecho realidad. Una boda de ensueño que daría la vuelta al mundo. Pero volviendo a la realidad, lo más importante es respetar la privacidad de Can y Demet y darles el espacio que necesitan para tomar sus propias decisiones. Si deciden estar juntos, los apoyaremos con todo nuestro corazón. Y si deciden seguir caminos separados, también respetaremos su decisión. Su felicidad es lo primordial.
Al final del día, lo que realmente importa es que ambos sean felices y que puedan seguir brillando en el mundo del entretenimiento. Y si en el camino encuentran el amor, pues mucho mejor. La vida es un viaje y el amor es una parte importante de él. Así que ahí lo tienen, amigos. Un análisis completo de la supuesta boda de Can Yaman y de Method Demir. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya servido para aclarar sus dudas y alimentar sus esperanzas. He intentado ser lo más objetiva posible, pero confieso que una pequeña parte de mí también sueña con esta boda. Para resumir, la información sobre la boda es contradictoria y la falta de confirmación oficial nos obliga a ser cautelosos. Sin embargo, la química entre Can y Demet, su admiración mutua y la presión de los fans son factores que podrían hacer que el rumor tenga algo de verdad. Gracias por quedarse hasta el final y por compartir este momento conmigo. Espero que les haya gustado el vídeo y que se hayan divertido tanto como yo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen que la boda es real? ¿Les gustaría ver a Can y Demet juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Quiero saber qué piensan, cuáles son sus teorías y cuáles son sus esperanzas. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguna actualización. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Prometo que habrá muchos más chismes jugosos y análisis profundos sobre el mundo del entretenimiento turco. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sigan soñando. Hasta la próxima. Y no olviden, la esperanza es lo último que se pierde.